Las orcas son los animales más sanguinarios del mundo marino. Tried to stand up and run. Of course, his feet were damaged when they just fell and he... Estos son 3 ataques de orca indomables. Empezando con Ken Peters, un entrenador de orcas que ama su trabajo. El mercado de las orcas cautivas comenzó en 1965, cuando el propietario del acuario marino de Seattle, Ted Griffin, capturó una orca salvaje y la puso en exhibición en el acuario. Fue la mejor inversión que había hecho nunca, y el increíble animal le reportó miles de dólares, ya que todo el mundo quería apreciarlo de cerca. Aunque solo sobrevivió 1 año en cautividad, fue el comienzo de algo grande. Ted sabía el éxito que tendría si capturaba orcas y abastecía con ellas los parques marinos y acuarios de todo el mundo. Sin embargo, sus métodos de captura eran brutales, utilizando explosiones para dispersar a la manada familiar y separar a los jóvenes de los demás. Se abalanzaba después con redes gigantes y remolcaba a los cautivos cientos de kilómetros de vuelta a la costa. A menudo la familia seguía el barco durante todo el trayecto intentando desesperadamente liberar al joven de las redes. Desde el barco, la tripulación podía oír los gritos desesperados de las ballenas bajo el agua. Las orcas también son conocidas como ballenas asesinas. Son animales increíblemente inteligentes. Son ballenas dentadas y son los miembros más grandes de la familia de los delfines. Tienen una estructura social muy compleja y permanecen con sus madres toda la vida, lo que las convierte en un grupo familiar increíblemente unido, o manada. En libertad, pueden vivir 80 años o más, por lo que una sola manada puede estar formada por hasta 4 generaciones de orcas. Interactúan con individuos de otras manadas y algunas entablan amistad con ellos dependiendo de su ubicación geográfica. Las orcas tienen diferentes dialectos cuando se comunican, y es poco probable que socialicen con las que tienen un dialecto diferente. También se sabe que se cuidan unas a otras. Se las ha observado ayudando a individuos enfermos o heridos a permanecer cerca de la superficie para que puedan respirar si tienen dificultades debido a su inteligencia y a sus estrechos lazos familiares. Se cree que mantener a las orcas en cautividad es el colmo de la crueldad animal. Hoy en día las orcas se crían en cautividad, lo que significa que ya no se saca ninguna de la naturaleza. Sin embargo, aún quedan algunas vivas en cautividad que fueron capturadas en libertad y arrancadas de sus familias de la forma más brutal imaginable. Una de esas orcas era Kasatka. Fue capturada frente a las costas de Islandia y transportada al SeaWorld de San Diego en 1978. Tenía una vena agresiva, ¿y quién podía culparla? Otras orcas que habían sido arrancadas de sus familias y obligadas a actuar ante multitudes han mostrado signos similares de agresividad. Estar confinadas en piscinas diminutas con paredes de hormigón y poco espacio para exhibir un comportamiento natural desesperaría a cualquiera. Con poca estimulación, las orcas cautivas pueden desarrollar psicosis y volverse extremadamente peligrosas. A lo largo de los años, algunos denunciantes han revelado el trato al que han sido sometidos estos majestuosos animales. Hay historias de que se les ha drogado para mantenerlas sometidas y tranquilas, y a menudo se ha abusado de los antibióticos porque no soportan bien las condiciones de cautividad. Ken Peters, de 39 años, había trabajado como adiestrador en SeaWorld durante años. Estaba acostumbrado a los espectáculos y exhibiciones que se esperaban de él y de sus orcas. Respetaba profundamente a los animales con los que trabajaba, sentía pasión por ellos y amaba su trabajo. Llegar a trabajar con estas increíbles ballenas era un sueño hecho realidad para él, pero Kasatka ya había mostrado antes signos de agresividad hacia él. La había mordido en 1993 y de nuevo en 1999. A pesar de ello, tenían una larga historia de trabajo juntos y Ken confiaba en ella. Uno de los momentos culminantes de su espectáculo era balancearse encima de la nariz de Kasatka, mientras ella nadaba con él alrededor de la piscina. Pero un día esta acrobacia circense estuvo a punto de volverse mortal. El 30 de noviembre de 2006, Ken se lanzó al agua. Durante el espectáculo, el público estaba al borde de sus asientos mientras esperaba que Ken resurgiera a la superficie. Podían ver la oscura sombra de la orca bajo el agua mientras se dirigía hacia la superficie, hacia donde Ken pisaba el agua. Era una rutina que habían hecho miles de veces antes. Estaba bien ensayada. Esperó el empujón de su nariz en sus pies, pero nunca llegó. En su lugar, sintió un fuerte tirón en el pie y ella tiró de él bajo el agua. Consiguió respirar rápidamente. Se produjo una conmoción cuando ella agitó la cabeza de un lado a otro y Ken desapareció de su vista. La multitud jadeó al darse cuenta de que algo iba mal. Entonces los observadores del personal situados en la lateral de la piscina se precipitaron hacia el agua. Golpearon la superficie intentando distraer a Kasatka, pero no funcionó.
Le gritaron órdenes de retirada, pero ella no escuchó, arrastrando a Ken hasta el fondo de la piscina. Podía sentir la presión en sus oídos, podía sentir sus pulmones a punto de estallar mientras ella le sujetaba bajo el agua. Intentó mantener la calma, intentó liberar su pie, pero ella le sujetaba con fuerza. Podía sentir sus afilados dientes clavándose en su pie. Por más que lo intentaba, no podía soltarse de su agarre. Un minuto después, Kasatka se dirigió a la superficie. Ken jadeó en busca de aire, respiró hondo, pero aún no había salido del agua. Todavía tenía su pie firmemente en la boca. No había terminado con él. La acarició suavemente, hablándole en voz baja. Sabía que su vida estaba literalmente en la boca de ella. Si ella quería matarlo, podría haberlo hecho fácilmente. No era rival para la orca de 200 kilos. No había nada que pudiera hacer excepto prepararse para lo que estaba por venir y esperar que ella le dejara ir. No lo hizo. Unos segundos después, volvió a sumergirse arrastrando a Ken con ella. Estaba completamente a merced de la ballena mientras ella lo zarandeaba por debajo de la superficie. Era su juguete. Ella tiraba de él como si fuera un muñeco de trapo. Pero algo le había agitado. Algo había provocado su cambio de comportamiento. Mientras estaba bajo el agua, Ken oyó la llamada de la cría de Kasatka desde el otro lado del hormigón. No era de extrañar que se comportara así. Era increíblemente angustioso para ella y quería estar con su cría, incluso en el fondo de la piscina. Ken creía de verdad que Kasatka le dejaría ir. No creía que ella le ahogaría. Tenía fe en ella. El personal de la piscina bajó una red al agua. Cuando Kasatka resurgió de nuevo, Ken habló tranquilamente con ella. Una vez más, ella soltó el agarre de su pie y nadó sobre la red. Tiró de ella hacia arriba, creando una barrera entre ella y Ken. Él hizo una carrera loca hacia el otro lado de la piscina, nadando tan rápido como podía por si ella volvía a por él. Salió al lado de hormigón y se alejó cojeando. Las únicas heridas que sufrió fueron en el pie. Tenía heridas punzantes de sus dientes y se había roto. SeaWorld fue criticado por su gestión de la situación y por la forma en que se trataba a sus orcas. Deberían haber previsto la ansiedad de Kasatka con su cría tan cerca y nunca deberían haberla puesto en exhibición en esas condiciones. El atentado volvió a exigir la prohibición de los espectáculos de orcas en cautividad. Hemos aprendido todo lo que podíamos aprender de ellas en cautividad. Ahora aprendamos de ellas en su entorno natural. Kasatka murió a los 41 años el 15 de agosto de 2017. Fue sacrificada debido a una infección pulmonar persistente, probablemente causada por un sistema inmunitario deteriorado, por todos los antibióticos que le habían administrado a lo largo de los años. Era la orca más vieja en cautividad en ese momento, y desde su muerte, SeaWorld se ha comprometido a exhibir a sus orcas únicamente en espectáculos naturales. Estos pretenden mostrar su comportamiento natural en lugar de hacerlas saltar a través de aros y salpicar a los espectadores. Es un paso en la dirección correcta, pero ¿es suficiente? Porque al menos Ken Peters sobrevivió para contar su historia. Pero Kelty Byrne, no. Kelty Byrne era una estudiante de biología marina, entusiasta y con ganas de aprender. Durante su tiempo libre trabajaba en el Sealand de Canadá. Era una forma de ganar dinero extra para ayudar a financiar sus estudios, y era un entorno en el que podía poner en práctica lo aprendido. Trabajar con Tilikum y las demás orcas en Sealand era un trabajo gratificante y físicamente exigente. Al trabajar como adiestradora de animales, Kelty conocía la importancia de establecer una buena relación con los animales con los que trabajaba. Ser asignada para entrenar a las orcas era una oportunidad emocionante, pero no tenía ni idea de que su trabajo a tiempo parcial un día le costaría la vida. Kelty trabajaba con Tilikum. Tilikum era una orca. Se hizo famoso por el documental Blackfish que detalla la vida de las orcas cautivas. Es una visión increíblemente triste y conmovedora de las terribles condiciones a las que están sometidos estos magníficos animales. Tilikum tenía 2 años cuando fue arrancado de su familia en libertad. Fue separado de su madre y remolcado detrás de un barco hacia las costas canadienses para comenzar una vida en cautividad. Una vez que llegó a la costa canadiense, fue trasladado a un tanque de Sealand Victoria, Columbia Británica. Fue allí, en una piscina diminuta, donde se le hizo realizar trucos sin sentido ante una multitud fascinada día tras día. Se cree que las orcas son uno de los animales más inteligentes de la Tierra. Tienen interacciones sociales muy complejas con otros individuos, tanto dentro de su manada como del exterior. Por lo general, las orcas salvajes pasan toda su vida con sus madres y las manadas pueden estar formadas por 4 generaciones. Forman amistades y vínculos de por vida entre ellas. Ayudan a otros individuos cuando están enfermos o heridos y pueden mostrar toda una gama de emociones.
El cautiverio es una de las formas más duras de crueldad animal cuando se trata de orcas. Tilikum no tenía ninguna variación en su rutina diaria en Sealand. Había poca o ninguna estimulación mental para él. No solo eso, sino que también se le colocó en una piscina con 2 hembras mayores y dominantes que le intimidaban. La arañaban con los dientes, haciéndole sangrar. Le golpeaban para afirmar su dominio, y dentro de una piscina tan pequeña, Tilikum no tenía a dónde ir. Fue el comienzo de una vida de miseria para la joven orca. Este trágico día fue el 20 de febrero de 1991. La entusiasta joven de 20 años acababa de terminar un exitoso espectáculo con Tilikum y las 2 hembras. El público, repleto, había disfrutado al máximo, maravillado por la velocidad, agilidad y potencia de las orcas mientras actuaban en la piscina frente a ellos. Cuando el público empezó a salir en fila de la zona, al final del espectáculo, Kelty empezó a recoger. Caminó por el borde del agua recogiendo con una red los diversos juguetes y objetos flotantes de la superficie de la piscina. Pero de repente, resbaló y cayó al agua. Era una nadadora fuerte y fue a incorporarse a la orilla cuando sintió un fuerte tirón en el pie. Miró hacia abajo y se dio cuenta de que Tilikum había agarrado su pie con la boca. Kelty lanzó un grito de pánico mientras la orca tiraba de ella hacia atrás y la arrastraba bajo el agua. Las 3 ballenas nunca habían tenido a nadie en su piscina. No formaba parte de la rutina. Los únicos juguetes con los que se les había permitido jugar eran unos pequeños de plástico que se les ordenaba empujar por el agua para entretener a la multitud. Esta era una nueva experiencia para ellos. Bajo la superficie, resultó ser una experiencia mortal. Kelty luchó por tomar aire, pero Tilikum tiró de ella hasta el fondo de la piscina y se negó a soltarla. La arrastró sin esfuerzo. Ella era diminuta en comparación con su enorme armazón. Podía haberla despedazado allí mismo, pero en lugar de eso quería divertirse un poco. Kelty sentía que los pulmones le iban a estallar. Podía ver la superficie de la piscina por encima de ella. Estaba tan lejos que no sabía si podría aguantar mucho más. Pero entonces, momentáneamente, Tilikum soltó su agarre sobre la joven estudiante y ella nadó hacia la superficie. Jadeando en busca de aire, hizo una loca carrera hacia el borde de la piscina, pero las 3 orcas no habían terminado con ella. Estaban emocionadas por este nuevo juguete en el agua. Nunca antes habían tenido nada en la piscina que fuera tan interactivo. Estaban fijas en Kelty, mientras la empujaban y chocaban con ella una y otra vez. La mordían haciéndola gritar de dolor. Cuando Kelty estaba a pocos metros de la seguridad de tierra firme, la agarraron una vez más y tiraron de ella hacia atrás. Horrorizados, los espectadores la oyeron gritar, «¡No quiero morir!». Mientras la arrastraban de nuevo bajo el agua, el personal se precipitó a la piscina. No había un protocolo de seguridad específico para este tipo de sucesos. Nunca había ocurrido antes, y a los adiestradores no se les permitía entrar en el agua con las ballenas en este momento. Lanzaron peces al agua en un intento de que soltaran a Kelly. Golpearon un cubo en el lateral de la piscina y golpearon la superficie del agua para intentar distraer a las orcas. Pero no funcionó. Gritaron sus órdenes de retirada, pero ninguna respondió. Su compañera entrenadora Karen McGee lanzó un aro salvavidas hacia Kelty cuando volvió a salir a la superficie. Kelty hizo un intento desesperado de agarrarlo, pero las orcas la mantuvieron alejada. La joven gritó el nombre de Karen, rogándole que la ayudara, pero Tilikum y las 2 hembras, Nutka y Aida, impidieron que se agarrara a la boya flotante. Sabían que estaban apuros. Y aún así, siguieron arrastrándola bajo el agua y tirando de ella alrededor de su piscina como si fuera un juguete. Estaba a su merced. Con las orcas pesando más de 6 toneladas, la joven nadadora de competición no era rival para ellas mientras tiraban de ella una y otra vez. Cuando Kelty resurgió por tercera vez, ya no se movía. Por la conmoción de sus compañeros estaba claro que había muerto. Ahogada por 3 orcas cautivas, la habían despojado de sus ropas y flotaba en la superficie, cubierta de mordeduras y magulladuras. Era la primera persona asesinada por una orca cautiva en la historia. Causó conmoción en todo el mundo. Pasaron 2 horas más antes de que el personal de Sealand pudiera recuperar el cuerpo de Kelty del agua. Fue increíblemente traumático para el personal y los equipos de emergencia ver a las orcas arrastrar el cuerpo de su colega fallecida por la piscina. Pero las orcas jugaron incansablemente con ella hasta que finalmente la soltaron y permitieron que el personal la sacara con una enorme red. Se había ahogado a pocos metros del borde de la piscina y delante de sus amigos y colegas, que se vieron impotentes para ayudarla. Había sido un error terrible, pero se podía haber evitado.
Paul Spong, director de Orca Lab, que investiga a las orcas, dijo que el incidente estaba esperando a que ocurriera. Si encierras a una orca salvaje y la privas de casi toda estimulación mental y sensorial, va a quedar psicológicamente dañada. Lo mismo puede decirse de los humanos tratados de forma similar. Nadie podía culpar a las ballenas de la trágica muerte de Kelty. El incidente llevaba años gestándose tras una década de maltrato. Solo un año después, Sealand cerró. Nunca se recuperó de la terrible muerte de Kelty y se plantearon serios interrogantes sobre la ética de mantener orcas en cautividad. Tilikum, Nootka y Aida fueron realojadas. Tilikum fue trasladada a SeaWorld Orlando, donde sus condiciones de cautividad mejoraron significativamente, pero ya era demasiado tarde. El daño psicológico ya se había hecho a la orca, ahora completamente adulta, y con el tiempo volvería a atacar una y otra vez. Y eso lo vemos con Dawn Brancheau, una excelente entrenadora profesional de orcas. Todo eso quedó sin importancia el día 24 de febrero de 2010, cuando fue asesinada por una de las orcas a las que había aprendido a conocer y querer. Desde pequeña, los padres de Dawn Brancheau la llevaban a SeaWorld, en California, y a los 10 años ya sabía a lo que quería dedicarse de adulta. Observar a Shamu, la orca más famosa del planeta, ejecutando una de las rutinas de SeaWorld fue suficiente para convencer a la pequeña de que quería dedicarse a trabajar con animales. Mejor aún, quería trabajar con orcas. Las orcas son únicas en el mundo. No hay otros animales como ellos, de manera literal. Pertenecen a la familia de los delfines oceánicos. Son la única especie de género Orcicus. Son de las criaturas marinas más reconocibles con sus cuerpos de apariencia elegante, con dibujos en blanco y negro y sus aletas dorsales. A pesar de su aspecto encantador, no nos confundamos, son depredadores feroces, sin competencia en su hábitat natural. Las orcas se alimentan de peces, focas y otras especies de delfines. Normalmente no consideran a los humanos como presas, pero esto no quiere decir que nuestra interacción con la especie sea tan limitada como debería. Algunas poblaciones de orcas se consideran amenazadas o en peligro, debido, en parte, a los parques de mamíferos marinos como SeaWorld. Y la historia de Dawn Brancheau es un ejemplo de que tuvo que suceder una tragedia humana para que los parques de mamíferos marinos modificaran sus prácticas y su trato a estas criaturas espectaculares. La mujer trabajó primero 2 años con delfines en Six Flags en Nueva Jersey. No fue hasta 1994 cuando comenzó su carrera en SeaWorld, Orlando, donde inició como adiestradora trabajando con nutrias y leones marinos. 2 años después, en 1996, Dawn se casó con Scott Brancheau y empezó a trabajar con orcas. Su sueño de niña finalmente se había cumplido. Dawn Brancheau luchó duro por su sueño. Aun cuando ya lo había logrado, sabía que trabajar con orcas era arriesgado. Aunque los ataques en cautividad son muy escasos, para mantener su seguridad, Brancheau tenía que mantenerse en forma. Por eso, la entrenadora corría maratones, levantaba pesas, practicaba ciclismo para mantenerse saludable. Cuando se convirtió en entrenadora senior, Brancheau era muy reconocida. Participó en numerosos espectáculos públicos de SeaWorld, convirtiéndose prácticamente en la imagen de SeaWorld. Los anuncios publicitarios de Orlando mostraban a Dawn Brancheau realizando actos con sus amadas orcas. Sus espectáculos atraían al público como ningún otro. Las diversas maniobras que ejecutaba junto con los poderosos animales divertían a chicos y a grandes. En 2010, Dawn Brancheau ya era conocida como una de las adiestradoras de orcas más famosas del mundo. A sus 40 años, Brancheau seguía tan comprometida con su trabajo como siempre. Ver a la mujer de 1,70 m hacer que las enormes orcas la obedecieran era asombroso, y el público disfrutaba con sus espectáculos. Uno de los espectáculos más populares ofrecidos en SeaWorld en 2010 se llamaba Cena con Shamu. El concepto era sencillo. Los visitantes disfrutaban de una comida mientras se entretenían con una actuación de adiestramiento de orcas. Después del espectáculo, los visitantes también podían ir al área de observación y tomar algunas fotos de las orcas. Aunque el Shamu original murió en 1971, SeaWorld registró el nombre y lo utilizó para varios espectáculos. De hecho, varias orcas del parque han llevado ese nombre a lo largo de los años. La tarde del 24 de febrero de 2010, Dawn Brancheau tenía previsto realizar un espectáculo de cena con Shamu. Su compañero de trabajo para ese día era Tilikum Shamu, una orca macho de 27 años que pesaba alrededor de 12,000 libras y medía 23 pies.
Branchu había actuado con Tilikum muchas veces antes, y ambos tenían una relación estrecha a pesar del historial de agresividad de la orca hacia los humanos. En 1991, cuando Tilikum ya llevaba 8 años en cautividad, ahogó junto con otras 2 orcas a un entrenador en Sealand of the Pacific, en Vancouver. En 1991 se cobró la vida de un hombre que al entrar en SeaWorld fuera de horario, fue hallado muerto sobre el lomo de Tilikum. Pero Branchu y la orca habían desarrollado lo que se llamó un vínculo estrecho a lo largo de los años. Según las palabras de John Hargrove, principal adiestrador de SeaWorld, la unión entre Tilikum y ella era inigualable, y ella aún más apegada a él. Parecía que Tilikum tenía un cariño profundo por Branchu, y ella definitivamente sentía lo mismo por la orca. Sin embargo, este vínculo iba a ser probado el 24 de febrero de 2010. La presentación había empezado bien. Tilikum había seguido las instrucciones y había ejecutado todos los trucos adecuadamente. Branchu no estaba sola con la orca. La norma era que siempre hubiera al menos un observador presente, alguien que pudiera activar una alarma y lanzar una cuerda o red al estanque si alguna vez la orca atacaba a un entrenador. Ese día de la semana, Branchu estuvo acompañada por 2 observadores, Jan Topoleski y Lynn Shaver. La presentación transcurrió sin incidentes y concluyó sin problemas. Después del show, Branchu solía pasar un rato con las orcas antes de permitir que los visitantes se acercaran a tomar fotos de los animales. Fue durante este momento cuando todo tomó un giro desastroso. La mujer de 40 años estaba interactuando con la orca cara a cara, y luego ocurrió algo que dejó horrorizado al público. Para Jan Topoleski, parecía que el largo cabello de Don Branchu se había deslizado en el agua directamente en la boca de Tilikum. Branchu se esforzó por liberar su cabello de la boca de la orca, pero Tilikum tenía reputación de ser posesivo. No le gustaba soltar sus juguetes. Mientras Topoleski y otros observaban cómo la ballena atrapaba a Branchu por el cabello, otros testigos insistieron que la orca había agarrado realmente a la mujer por el brazo, independientemente de qué versión era correcta. No había dudas de lo que sucedió después. Tilikum arrastró a Branchu al agua, sumergiéndola debajo. Forcejeó durante un tiempo y la orca metió a la mujer en su boca. Pocos segundos después se pudo ver a Branchu intentando alcanzar la superficie, pero Tilikum contraatacó. Golpeó a Branchu, pero ella se mantuvo firme. Una vez más la orca golpeó a Branchu y poco después comenzó a nadar bajo el agua con Branchu en la boca. El animal estaba agitado, nadaba de manera errática. El personal trató de restablecer el control golpeando el agua, pero Tilikum parecía haber olvidado su adiestramiento. En lugar de obedecer, respondió violentamente, cada vez más alterado. Finalmente, 30 minutos después, cuando Tilikum ya había comenzado a atacar, varios trabajadores de SeaWorld lograron dirigir a la orca a una piscina más pequeña. Tilikum se rehusaba a soltar el cuerpo sin vida de Branchu, pero esta piscina más pequeña tenía una característica útil, un fondo hidráulico. El suelo de la piscina podía levantarse dejando al animal atrapado. Los trabajadores usaron una red para extraer a Don Branchu de la boca de Tilikum. Branchu había sufrido heridas terribles. El ataque le había roto la médula espinal y le había arrancado el cuero cabelludo. Tilikum continuó tratando de recuperar el cuerpo de Branchu incluso después de haber sido retirado del agua. Cuando colocaron su cuerpo a cierta distancia de la piscina, Tilikum se elevó por encima de la pared de la piscina, como si intentara alcanzar a Branchu. Branchu murió ahogada y con lesiones traumáticas. Su muerte se consideró un accidente. Como resultado directo de la tragedia, SeaWorld se vio obligado a cambiar su protocolo. Los adiestradores de SeaWorld ya no entraban en la piscina para realizar presentaciones después de la muerte de Branchu. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional multó al parque en agosto de 2010 por 3 violaciones de seguridad, alegando que la compañía había puesto en peligro a su personal de manera deliberada. SeaWorld apeló varias veces para que se le permitiera reanudar las presentaciones acuáticas, pero una comisión especial del Departamento de Trabajo se negó a escuchar el caso en 2012. En 2016, tras la reacción del público, SeaWorld dejó de criar orcas en cautividad. La empresa se comprometió a centrarse en la conservación y la rehabilitación de las orcas a su cuidado. Las orcas no son mascotas, no son artistas, son animales salvajes que merecen su libertad. Y si seguimos conviviendo con ellas a pesar de su peligrosidad, podríamos enfrentarnos a una indomable